Pasa a ustedes, hermanos. Continuando con estudios en estos días, vamos a dar un inicio a estudiar este tema tan importante que se titula Gozo en la tribulación. ¿Cuántas veces es difícil gozarse o ponerse contento en un momento de tribulación? Pareciera que cuando hay un momento de tribulación, la Biblia, cuando nos habla de esta situación de que nos tenemos que gozar en la tribulación, pareciera que aunque estemos pasando algunas circunstancias, nosotros deberíamos de estar felices, sonriendo, alegres, contentamente, a pesar de ciertas circunstancias que nosotros estuviésemos viviendo. Sin embargo, la palabra de Dios nos refleja algo totalmente distinto a esto, ya que la palabra de Dios nos habla perfectamente de lo que es un gozo y lo que es una alegría. Son dos cosas muy distintas. Aunque a veces tomáramos la palabra como un sinónimo de gozo y alegría, pareciera que fuera algo similar o algo igual para entender algunos textos en la palabra. Los colocamos de esa forma. Son dos aspectos totalmente distintos. La alegría proviene de una circunstancia externa favorable. Es una emoción pasajera y se va desviando poco a poco. Es una situación emocional humana ante el placer y el éxito. Bueno, tomando en cuenta esta circunstancia, la alegría es algo que únicamente es algo pasajero. Es como cuando nosotros obtenemos alguna buena noticia, suponiendo que pasamos alguna materia, que obtuvimos un bono en el trabajo, que obtuvimos alguna situación personal, y eso nos lleva a tener una alegría, pero esa alegría se va menguando poco a poco, como cuando nosotros vamos a algunas vacaciones a la playa. Estamos felices en ese momento de la playa, pero poco a poco se va disminuyendo esa felicidad, y cuando ya han pasado mucho tiempo únicamente acordamos de esa situación, pero no tenemos esa misma vivencia, de esa misma alegría que vivimos en ese momento. O cuando conocemos algún lugar que nos llama la atención, que hubiéramos querido conocer. Entonces, alegría es una emoción. Tenemos que entender perfectamente qué es una emoción. Las emociones son circunstancias pasajeras. Todas las emociones, algunas emociones son como la ira, la alegría, la tristeza, son circunstancias pasajeras que únicamente se colocan en nuestra vida por un aspecto momentáneo. Gozo es un concepto espiritual. Es una acción directa de la presencia divina en el interior del ser humano. Por lo tal, se le considera un fruto de la presencia del Espíritu en el creyente y no se relaciona con una emoción pasajera. Bueno, entonces el gozo es una acción, no es una emoción, es una acción que se lleva en el creyente, ya que esta emoción es reflejada mediante la presencia de Dios en la vida del creyente. Entonces, si nosotros estamos adheridos a Dios, estamos adheridos a Jesús y estamos en comunión con ellos mediante el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos ese gozo en nuestra vida. Aunque pasáramos algunas circunstancias en nuestra vida, nosotros tenemos ese gozo, a pesar de dificultades, a pesar de alguna situación muy, muy fuerte, aunque nosotros tuviéramos una emoción de tristeza, una emoción de coraje, unas circunstancias emocionales, nuestro gozo estaría presente aún en nuestra vida. Bueno, vamos a leer un texto, lo que nos dice en Santiago 1, del 2 al 3. Dice así la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, hermanos, aquí nos habla perfectamente, que nos dice que debemos de tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo podríamos estar gozosos nosotros cuando nosotros nos encontramos en una prueba? Si nosotros vemos esta circunstancia, nos acordamos de Pablo y Silas cuando estaban
encerrados, prisioneros. Dice que ellos estaban cantando, gozosos, alegres, aunque estaban pasando alguna prueba. ¿Por qué? Porque ellos estaban adheridos hacia Dios, estaban en comunión constante con Jesús, y eso les llevaba a estar gozosos ante las circunstancias que ellos estaban viviendo. Y dice que mediante ese gozo las cadenas fueron rotas y fueron liberados, ¿verdad? Entonces, si nosotros analizamos esa circunstancia, esa es una presencia de gozo, y ese gozo era reflejado en la vida de Pablo mediante la alegría que se estaba viviendo en ese momento. Al igual nosotros, cuando nosotros tenemos ese gozo en nuestra vida, aunque nosotros estamos viviendo alguna circunstancia, ya sea un duelo, porque ha fallecido un ser querido, ha fallecido a un ser cercano, hemos tenido alguna circunstancia en nuestra vida, algún accidente, alguna enfermedad que hayamos tenido en nuestra vida, nosotros estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque ese gozo nos lleva a llevar una tranquilidad, ya que en aquel tiempo a Pablo lo llevaba en una alegría, a nosotros nos lleva en alguna tranquilidad, aunque nosotros sabemos que estamos viviendo una circunstancia que nos está menguando nuestra alegría, y estamos tristes o estamos acongojados o estamos preocupados por alguna circunstancia, nuestro gozo que está en nuestro corazón nos lleva a esa tranquilidad que nos lleva precisamente a estar tranquilos ante la presencia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en nosotros. Entonces, hermanos, eso quiere decir que mientras el creyente esté unido ante la divinidad que es Cristo, el gozo se verá reflejado en su vida. Si nosotros, un ejemplo, cuando Jesús nos habla de la higuera, dice que nosotros somos pámpanos y Él es la higuera, y que nosotros estamos adheridos a Él. Y dice que si fuéramos cortados de ese pámpano, nosotros moriríamos. Si nosotros como pámpanos fuéramos cortados de la higuera, nosotros moriríamos. ¿Por qué? Porque precisamente el gozo ya no estaría en nuestra presencia. Y entonces nosotros estaríamos tristes, estaríamos enojados, estaríamos con muchas emociones en nuestra vida que nos llevarían a una destrucción. Entonces, el gozo nos lleva mediante la adherencia hacia la higuera, que es Cristo. Por eso, cuando la higuera es irrigada por medio de la sábila mediante el tallo, y es irrigado ante los pámpanos, y estos pámpanos dan frutos por medio de esa misma irrigación que es la savia y todos los nutrientes de la higuera, va provocando esto. Entonces eso es representado también una parte del gozo en nuestra vida, ya que esa savia vendría representando ese gozo que nosotros deberíamos de tener. Bueno, pero ¿qué pasa cuando nosotros somos cortados? Es algo muy perjudicial cuando nosotros nos alejamos de Cristo, cuando nos alejamos de la palabra, y no queremos conocer nada y no queremos saber nada de Dios. Entonces ese gozo es apagado, y entonces es cuando nosotros nos empezamos a enojar, nos empezamos a amargar, nos empezamos a sentir mal en nuestra vida, estamos irritables, estamos tristes, estamos llorando, caemos en una depresión, en depresiones profundas. Eso es provocado precisamente porque empieza a faltar el gozo en nuestra vida. Si usted está padeciendo en este momento por una depresión, por una situación en su vida, le recomiendo que se acerque a Jesús, que empiece a buscar más de la palabra de Dios, que se adhiera más a esa higuera. ¿Para qué? Para que ese gozo sea implementado en su vida, y esa depresión, esa ira, esa bipolaridad que ahorita hay enfermedades que ponen los psicólogos muchísimas, precisamente son provocadas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos alejados de la palabra de Dios. Es importante llevar una terapia, sí es importante, pero es más importante que nosotros estemos conectados hacia esa higuera, que viene siendo Jesús. Entonces, si en este momento usted está viviendo alguna circunstancia difícil, alguna enfermedad, alguna dolencia, algún accidente, algún problema, alguna situación en su vida, le recomiendo que doble sus rodillas y le pida a Dios, hermano. Le pida a Dios, ¿para qué? Para que se
para que le envíe ese gozo y empiece a sentir esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que las circunstancias van a venir, pero sin embargo sabemos que Dios es el que pelea nuestras batallas. Dios es el que sale victorioso y nos saca victoriosos adelante en Él. Entonces, precisamente por eso es lo que nosotros debemos de tener. Bueno, por tal motivo, cuando el cristiano está unido a Cristo, el gozo se refleja aún en circunstancias adversas. Bueno, la alegría es algo que va y viene, ya que es una emoción humana, como es la tristeza, la ira, el miedo, la angustia, el empoderamiento, sentidos de euforia. Todo esto son circunstancias pasajeras. Bueno, hay veces que nosotros estamos en algún templo, en alguna congregación, estamos en una alabanza y sentimos una alegría exuberante, estamos tan gozosos, estamos tan alegres y empezamos a alabar a Dios. Pero esa alabanza únicamente es emocional. A veces nosotros estamos en cultos en donde se tocan las emociones, pero no hay un gozo auténtico, sino son emociones. Y por emociones muchas veces hay circunstancias que únicamente se viven en el momento. Hay iglesias que utilizan las emociones para atraer miembros, pero sin embargo no les expresan en realidad lo que es el gozo verdadero que existe, que debe de existir en el creyente. El gozo es una circunstancia en tu vida que perdura, aún en momentos difíciles o en circunstancias adversas. A veces el gozo va a estar ahí presente, es un momento de tranquilidad que te va a brindar, es un momento de alegría, es un momento de entusiasmo que te va a llevar aún en momentos de circunstancias difíciles, aún en un momento de situación extrema. Tú vas a estar gozoso. Por eso dice la palabra de Dios que nos debemos de gozar en la tribulación. Nos podríamos estar gozando en las tribulaciones, en circunstancias que nos llevan a algo distinto en nuestra vida. El gozo te ayuda a controlar ciertas emociones y a sobrellevar las circunstancias adversas en la vida. Entonces, el gozo nos va a llevar a controlar las emociones que hay alrededor, que nos llevan. A veces, como ahorita les estaba hablando, precisamente hay veces que nosotros tenemos una circunstancia de un duelo en el cual no lo podemos superar. Pero si nosotros nos unimos a Jesús, nos va a llevar ese gozo que nos va a dar en nuestra vida. Y ese gozo nos va a llevar a una tranquilidad, a una paz tranquila. O tal vez nosotros estamos viviendo algún problema de que nosotros no podemos perdonar cierta circunstancia a ciertas personas. Entonces nosotros nos debemos que adherir a Dios. ¿Para qué? Para que nos dé esa tranquilidad, esa paz y poder perdonar ciertas circunstancias que nos han atraído en nuestra vida y perdonar a estas personas que nos han dañado en algún momento de nuestra vida. Y eso nos va a llevar a una tranquilidad y eso es parte del gozo que debe de existir en nuestra vida. Hay una circunstancia muy hermosa, hermanos, que yo quisiera platicarles. Hay un personaje en la Biblia que nos habla y nos dice que fue una persona rica, una persona poderosa, próspera. Y dice que esta persona perdió todo, perdió absolutamente todo. Dice que perdió casa, perdió hijos, perdió todo, perdió amigos, perdió todo abundante, todo lo que él tenía en abundancia. Pero sin embargo, él cayó en una profunda tristeza, en una profunda depresión. Cuando nosotros vemos la historia de Job, precisamente del personaje que les estoy hablando, él cayó en una depresión profunda. Pero sin embargo, él no negaba a Dios, no renegaba a Dios. ¿Por qué? Porque aún existía ese gozo en su vida. Aún sabía, y él decía, si Dios dio, Dios quitó. Entonces, él decía perfectamente, aceptando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el gozo estaba en su vida, el gozo estaba en su ser, el gozo estaba en su corazón. Entonces, hermanos, precisamente ahí nos refleja que nosotros, cuando nosotros tenemos ese gozo, aún en circunstancias tan tremendas como las que vivió Job, vamos a estar nosotros tranquilos y vamos a estar alabando a Dios y dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho.
Si nosotros dijéramos, gracias Dios porque me has quitado un trabajo, gracias Dios porque me has quitado esta situación de mi vida. ¿Por qué? Porque sabemos que tú nos vas a dar algo mejor. Cuando vemos la historia de Job, después de todas las circunstancias que él vivió, vino algo más hermoso para él. ¿Por qué? Porque se le duplicó todo lo que él poseía, pero más que nada eso, él entendió perfectamente la confianza que debería de tener ante su Padre, ante Dios. Entonces, hermanos, es importante tener esa confianza ante Dios, tener esa confianza ante nuestro Padre. ¿Para qué? Para que nosotros tener ese gozo en nuestra vida. Bueno, hermanos, en este momento yo quisiera llevarlos a orar a nuestro Padre y solicitar este gozo que debe de existir en nuestra vida. Si usted en este momento se siente triste por alguna circunstancia, se siente enfermo, se siente con ira, se siente que no vale nada, hermano, que usted se siente deprimido, usted se siente con ira hacia una persona que le ha hecho algo, hermano, y ese lo está atrayendo algo mal en su corazón, le pido, hermano, que arrodíllese y pida al Padre. Y si no puede arrodillarse en este momento, le pido que cierre sus ojos y le pida a nuestro Señor, a nuestro Dios Padre, para que Él transforme su vida y le envíe este gozo. Bendito Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, te pido, Padre, para todas estas personas que están escuchando este tema, que están escuchando este estudio, para que tú les derrames bendiciones abundantes y sobre todo, Padre, para que transforme su vida, transforme su corazón, transforme nuestro corazón y envíes de ese gozo en nuestra vida, ese gozo que solamente que tú puedes dar, Señor, para que nuestra vida sea abundante de ese gozo y podamos reflejar ese gozo que solamente tú das, reflejarlo hacia las personas. Padre Santo, te pido para que tú sanes cualquier dolencia, sanes cualquier dolor, sanes cualquier circunstancia que están sucediendo en este momento a estas personas que están escuchando este mensaje. Si alguna persona está dolida por alguna enfermedad, si alguna persona está en una situación económica, que tú derrames bendiciones, Señor. Padre Santo, te pido para que tú derrames bendiciones abundantes sobre cada uno de ellos. Te pido para que tú los guardes y los protejas en toda circunstancia y sobre todo, Señor, para que tú les puedas dar de ese gozo que únicamente tú tienes, Padre Santo, para poderte estar gozosos y tranquilos en tu presencia. Bendito Padre Santo, todo esto te lo pido y te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo que ustedes han dedicado al escuchar este tema. Y te pido, hermano, para que tú compartas este estudio hacia una persona que lo requiera. Y te sugiero también, para si tienes alguna necesidad, que comentes en los comentarios y nosotros estaremos orando por todas tus necesidades. Te pido para que si tú estás escuchando este tema y tienes alguna necesidad, pongas en los comentarios tu necesidad y nosotros estaremos orando y sabemos que nuestro Padre Dios hará y dará la solución perfecta ante tus circunstancias, ante las situaciones que tú estés viviendo. Bendito Padre Santo, todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo y sobre todo te pido para que lo sigas compartiendo.